Un Adiós. año después se pudo, se logró. ¿Cómo estás? Ay, bien, 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 bien. Oye, ha sido un día movido. ¿Y el tuyo? ¿Qué tal? Bien, también. Tranquilón, comiendo sandía. Hace calor, eso es bueno. Coman frutas y verduras, tomen mucha agua. Sí. Y sobre todo coman fruta de temporada, o sea, promuevan el comercio local y cosas de esas. Fruta de ¿Lista para el temporada, tema? procede a sacar un ultraprocesado. No, esto no. Oye, el tema está súper, súper, súper interesante y a mí me parece interesante porque es súper común y nadie habla La de verdad es que eso. sí. Sí, la verdad que es un tema poco tratado, al menos en el medio, pero sí, definitivamente es uno de los temas más comunes y aunque en esta ocasión o lo voy a enfocar un poquito más hacia el hombre, claro que la ansiedad de desempeño abarca a todas las personas por igual, o sea, todos podemos llegar a tener ansiedad de desempeño. Entonces, ¿qué es importante aclarar también antes de hablar de ansiedad de desempeño? Generalmente se acompaña de una baja en el deseo sexual, entonces es interesante ver cómo se empiezan a conectar estas dos ideas. Es que justo, bueno, yo creo que es como que pues ya no le dan ganas porque siente que va a fallar y empezamos con las expectativas y desde ahí es un ciclo vicioso y se empieza todo mal. Sí, definitivamente, o sea, güey, ¿a quién le gusta que le pongan exámenes? ¿Sabes? ¡Ay, no! No, 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 Y te estás empezando a presionar como por no fallar o por quedar bien o por lo que sea, pues obviamente no lo vas a disfrutar tanto y tú te preguntarás, bueno, pero ¿de dónde viene esta mamada, no? ¿De dónde empezamos a presionarnos? Pues básicamente, y como lo veremos muy posiblemente en siguientes episodios, mucho del pedo que tenemos es del machismo, o sea, la verdad es que somos una cultura alguito machista y eso nos ha traído varias consecuencias. Entre ellas, pues tener esta narrativa interna, al menos como hombres, y volvemos a decir, se aplica para básicamente cualquier persona, pues de saberlo todo, de ser siempre como el toro, el que siempre tiene ganas, de que siempre debes de complacer, ser una bomba sexual, debes ser el mejor amante, y sobre todo sabértelas de todas y nunca equivocarte, porque si te equivocas, pues ahí tenemos un problema. Entonces, mucho de este mito viene, aparte de nuestra cultura, pues de cierto material para adultos. Y ustedes dirán, pues no mames, que tiene que ver una cosa con la otra. Pues resulta que en esta cultura, donde el hombre tiene que saber un chingo de cosas, pues da un poquito de vergüenza o da un poquito de pena a veces preguntar o reconocer que uno no sabe. Y como no tenemos pues las herramientas muchas veces para buscar o saber dónde buscar, pues solemos recurrir a cierto material para adultos con la idea de que pues es una guía de aprendizaje y no una película como tal. no, y justo, o sea, hay que entender que el material de consumo para adultos es con fines, digamos, más bien artísticos y obedece a los deseos más dramatizados de las personas. Y no es un documental de la vida real. Sí, Los no, ni de documentales pedo. normalmente serían más aburridos, muchachos. Bueno, depende de quién lo vea, ¿no? Yo creo que si nos ponen un documental, digo a mí, sí nos quedamos súper picas. Ah, sí, pero tú y yo somos bien ñoños, no cuenta. Retomando la parte de que, oye, no es un documental, vale la pena mencionar el dato que, al menos según cifras oficiales, 7 cada adolescentes mexicanos consumen este tipo de material para adultos, regularmente desde los 12 años. Es decir, 3 son los que no están viendo este tipo de contenido y eso habla mucho de nosotros, al menos en la parte de educación sexual. No, y está bien cañón, fíjate. Porque yo crecí en un contexto, y tú me entenderás, porque insisto, tú y yo somos la misma persona en diferentes culturas, pero en un contexto muy conservador, y acá ni siquiera se hablaba del tema, no se decía nada, pero se sabía que los niños veían este contenido y las niñas ni siquiera lo podían mencionar. Y las cifras oficiales dicen de que yo tengo otros datos, ¿no? Y también desde ahí vas aprendiendo qué son las expectativas. De hecho, hay un documental, hablando de que no íbamos a decir de documentales, que si tienen chance, véanlo, está en Netflix y se llama En pocas palabras. Muy Ajá. bueno. Sí, sí, sí. En Muy, pocas muy bueno. palabras, en la primera temporada hay uno que dice en pocas palabras el orgasmo femenino. Ya es viejito. Sí, muy viejito, muy Sí, no, es viejito. de los episodios viejitos. Ajá, Sí, sí sí, es sí. bueno, pero es viejito. De hecho, esto fue lo que me inspiró a ser sexóloga, pero eso ¿En será serio? chisme de otra, ajá, eso será chisme ese es chisme mío para otra ocasión. Pero
hay una narrativa ahí que cuentan en el que se juntaban unos niños en una escuela, me imagino secundaria, primaria, tenían entre 12 y 13 años más o menos los niños, y estaban viendo contenido para adultos, y la chava que está contando esto dice, es que yo ahí empecé a entender qué es lo que los hombres quieren y Mm, ponía atención para ver qué es lo que dijo, entonces yo tengo que hacer eso y sí, tengo justo. que verme así y yo tengo que empezar a sentir así y verme de esa manera y Sí, sentir de esa manera. Y los hombres también están esperando que las personas se sí, vean de esa manera, sí. ellos sentir de esa manera y ellos verse de esa manera. Y desde ahí estamos construyendo las expectativas sobre un mundo de fantasía. Sí, yo creo que esa es la palabra clave, ¿no? Expectativas. Empiezas a poner la vara demasiado alta, o sea, en un punto que raya, o sí está muy en la parte de lo irreal, en la parte de, güey, no es alcanzable, no es humanamente posible otra vez, son efectos especiales, son cirugías, son Es cine. maquillaje. Sí, básicamente, o sea, a final de cuentas, no por algo existen los premios, ese tipo de material, ¿sabes? Y justamente hay una parte que premia, por ejemplo, la audio, o sea, sí es básicamente cine, son películas. Entonces, también, aquí es importante mencionar, ya que estamos diciendo que la ansiedad de desempeño y no sé qué tanta cosa, pues qué chingados es la ansiedad de desempeño, ¿no? O sea, de entrada de qué estamos hablando. Y creo que un ejemplo muy fácil de entender es cuando, no sé, un futbolista va a soltar un tiro libre. Sale que estás así a punto de cobrar el penal y tienes toda la presión del mundo así de que no mames, la tienes que meter, porque si no la metes eres el pendejo que falló el penal y no quieres ser el güey que falló el penal en el mundial, ¿sabes? Así de que, güey, toda la presión sobre ti. Y justamente toda esa presión que estás sintiendo va a activar el modo de supervivencia de tu cerebro, que ya nuestra psiquiatra de confianza nos podrá decir a lo mejor un poquito más a fondo, pero se va a liberar cortisol y adrenalina, que pues de entrada son súper malos para el desempeño. Deja tú para el desempeño sexual. De entrada disminuyen el flujo de sangre, al menos al área genital, lo que pues sí te va a dificultar un poquito que llegues a lubricar, que llegues a tener una erección propiamente, y pues también que justamente se activa una respuesta parasimpática, que es totalmente contraria a la que necesitamos para tener un orgasmo. Entonces, la preocupación por fallar genera fallos reales. Si tú piensas que no vas a meter el penal, pues es muy probable que sí lo vayas a fallar. Te estás condicionando, te estás mentalizando a que justamente pues no lo vas a lograr. Y aquí hay tres componentes psicológicos que son súper importantes y que pues creo que vale la pena mencionar. El primero es la autoobservación excesiva y creo que es algo que a todo mundo nos ha pasado, no sé si lo puedes complementar un poquito, la parte de, oye, estar todo el tiempo pendiente de qué está pasando. Al menos a mí me tocó en una ocasión darme cuenta, pues, que sí soy, o era, no sé qué tanto lo sigue haciendo, la clase de persona que sí está muy al pendiente de sus caras, así como de, sí me quiero ver sexy, ¿sabes? Así como Claro, de, claro, ¿cómo no? Y también es parte de la experiencia, pero que solo sea tu única experiencia al estar al pendiente y tan sí. consciente de ti, me hizo recordar un poco o un mucho de lo que nos decía el doctor Eusebio cuando nos daba clase, que decía que mientras más pienses, menos coges. O Palabras sea, más, palabras menos. sí, 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 él lo decía de manera mucho más elegante, pero sí Sí, era sí. sí, por supuesto, pero esto que comentas de justamente entrar en estado de, pues, de emergencia, ¿no? Ujú. Imagínate que eres un animal en la selva así tal cual y viene un Sí, peligro, porque claro. tu cerebro está interpretando el peligro, entonces va a mandar la sangre donde la necesita, que es a las Ja, piernas para salir corriendo. Por eso las piernas inquietas y literal esa ok. sensación de quiero salir corriendo de aquí. Ajá. Ajá. Y probablemente el cerebro para intentar decidir. O de plano te quedas paralizado y no haces nada. Bye. Depende de qué tipo de respuesta Sí, ¿de tengas. qué tipo de respuesta? Ajá, pero pues igual, ninguna de esas me sirve. O sea, en el momento lo que necesitas es estar a lo Relajado. que va, Sí, claro. relajado, disfrutar el momento. Y hemos visto en mil cantidad de veces y creo que ahorita vamos a ver eso. Hablar un El, poquito. Ajá. ajá, la autoobservación
excesiva. También, o sea, los hombres, en este caso estamos hablando de hombres, todo el tiempo están pendientes, así como las mujeres luego estamos pendientes de nuestro peso, de ciertas curvas de nuestra figura. Los hombres están pendientes del tamaño y siempre están, y le va a gustar, y va a ser suficiente. O es más, literalmente siento como que se lo miden entre ellos de manera inconsciente y se lo comparan con estándares irreales que el contenido para adultos nos ha metido en la cabeza. Sí, no, y muchas veces esta comparación no es tan metafórica. O sea, yo sí he tenido ese tipo de conversación con algunos amigos de, güey, ¿cuánto te mide? O sea, Ajá. sí, o sea, no es una comparación secreta. Sí creo que está muy en el cociente colectivo de los hombres y justamente como tú lo mencionas, pues a final de cuentas te limita, ¿no? Sí, y además a esto imagínate, clásico ejemplo de angustia de desempeño, se te va a hacer con tu crush y a la hora de la hora no funcionó, ¿no? Clásico, Claro, clásico de librito, de cajón, sí, sí, todos hemos escuchado de alguien que le pasó eso, guiño, guiño, pero también entender, o sea, que la angustia de desempeño viene de las expectativas que construimos también en pareja, o sea, si en ese sí. momento tu pareja te empieza a decir, no, pues ya pa' qué, o ya no sé qué, o no Ajá, sé qué, pues ya la siguiente vez vas a tener algo que es anticipación negativa claro. y va a ser, ya fallé una vez, no le puedo volver a fallar y adivina qué, tienes aún más ansiedad, más ganas de salir corriendo y sale peor. Sí, y a final de cuentas, pues terminamos en un círculo vicioso donde tú te quedas con la idea de que, ah, no mames, yo vale madre, voy a fallar, esto genera ansiedad y pues sí, definitivamente vas a fallar. Pasa mucho con la disfunción eréctil, al menos es donde lo veo un poquito más recurrente. Y un ejemplo que les pongo la gran mayoría de las veces es como cuando chocas en un coche. Sale generalmente después del choque, la primera vez que te subes vas paniqueadísimo, vas asustado, o sea, tardas un ratote en sentir el no voy a chocar, o sea, un ratote. Y es perfectamente normal tener ese miedo, esa anticipación negativa. También una parte que vale la pena mencionar es el altruismo sexual desmedido. Y esa no tienes idea de cómo lo escucho en consulta. No, es que para mí no hay mayor placer que dar placer. Así como decir, o A sea, ver, cuéntame de eso porque para mí fue sorprendente ahora que lo leí, ajá. porque yo, acuérdate que yo soy la espantabatos 3000, ¿no? Entonces necesito que me expliques para entender al hombre promedio. En la gran mayoría de los casos, siempre que hablamos de placer, escucho este tipo de frase, el, no hay mayor placer que dar placer, y a final de cuentas es quitarte la responsabilidad sobre tu propio placer, es decir, estás descuidando la parte en la que tú disfrutas, compadre, te estás dejando un poquito de lado, y en dejarte de lado, pues de cierta manera te estás metiendo también la presión por cumplir. Ya no estás pensando en disfrutar, en compartir este momento, sino en ser el mejor amante, ¿vale? Y pues está cabrón ser el mejor amante todas las veces, todo el tiempo, 24/7, sin importar lo que pase, porque nos guste o no, pues la vida pasa. Pasa. Y habrá Ujú. veces que, pues sí, a lo mejor no comiste, güey, no desayunaste, no has dormido, no tomaste agüita en el número de situaciones que te van a hacer no ser el mejor amante y es bien fácil pues refugiarse en esa parte de, ah, no, pues no hay mayor placer que dar placer. Yo pienso que la gente luego confunde mucho el éxito sexual con el alcanzar un orgasmo y que entre todo este camino se pierde el lujo de la experiencia del placer. Entonces, ¿Sí? y digo el lujo de la experiencia Sí, porque me gusta la palabra. muchas personas, hombre, mujer y todo lo que está dentro de ese espectro, se nos ha negado el placer de manera sistemática, ya ni siquiera refiriéndome únicamente al sexual. A veces es placer tanto como que me sentí culpable por comprarme este juguito, Sí, porque me da placer. sí, Entonces, sí, eso sí. traspolándole un placer mucho más simbólico, como sería el placer sexual, viene a decirnos de yo no merezco esto, pero claro que puedo servirte a ti. Y aquí el chiste es que todos nos divirtamos, que todos nos la pasemos bien y que Eso. todos estemos comunicándonos y pasándole increíble. Si terminas o si no terminas, pero que todos se le estén pasando bien. Sí, y es que al final de cuentas es como la idea de que ya tienes que saber.
sale de que tienes que sabértelas de todas, y tienes que ser una homosexual y ser el experto. Y muchas veces la solución está en lo que tú dices, en preguntarle, oye, ¿a ti qué te gusta? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué se te antoja? Y te puede solucionar la vida, pero como involucra admitir cierta parte de vulnerabilidad y pues sabes qué, es que la verdad no me las como de todas, o la verdad en esta ocasión pues no está dando como el resultado que tengo asegurado casi siempre. Pero sí, el mito de que tienes que saber, de que tienes que ser así como el machote, el sex expert en todo lo que En el hagas. mundo médico pasa mucho. El otro día estaba platicando con chismecito de amigas y me contó una chava que su batillo iba saliendo de posguardia. Para la gente que nos ve de posguardia es después de no haber dormido 36 horas, metido en un quirófano atendiendo pacientes, o sea, Sí. Ay, hay una estaba que vivo de milagro, ¿no? Esa criatura. Pero el chiste es de que básicamente llegó y que ella estaba como muy sentida y como diciéndome así, es que estoy preocupada, creo que ya no le gusto, no sé qué. Y dice, es que llegó, comió, tuvimos relaciones como un minuto y se quedó dormido. Y yo así de, güey, antes di que no se murió comiendo. O sea, te lo prometo, sí, esa pobre alma en desgracia estaba sufriendo y sí, te sí, dio sí, sí, el último minuto de su vida fue y lo descargó contigo. sí, Y creo que un definitivamente. poco tiene que ver con esto de, ya ella esperaba que ese día se vieran, ya tenían la cena, ya tenían como todo esto Sí. planeado, entonces ahora él tiene que cumplir como macho y no sé qué, y tiene toda esta expectativa. Y él así de, estoy haciendo lo mejor que puedo. Sí, y el problema es que el no cumplir con esta expectativa, pues justamente te pega en el ego, ya no te sientes como un verdadero hombre y empieza esa presión que pues se siente como una vergüenza silenciosa, como una humillación personal, como un, ¡ay! Sí me está calando bastantito en el ego. Y para los que digan, sí, machito, pues sí, justamente estamos hablando de eso, del ego de macho que se rompe al momento de que, oye, a lo mejor tú vienes madreadísimo del jale y definitivamente por más que esté tu pareja ahí enfrente con toda la actitud, a lo mejor no tienes ganas. Y En se vale efecto. decir que no tienes ganas. Y lo puedes hacer sin que pues sea como una ofensa ni a la otra persona o a tu masculinidad. Comunicación, chavos, hasta el Sí. cansancio nos hemos dicho. Sí, pero esa es la parte difícil. O sea, yo creo que más que la comunicación, en este 2025, la parte de ser vulnerable, de reconocer que, dude, eres imperfecto y no tienes que ser perfecta, huevo. Esa es la parte difícil. La comunicación se practica, pero ser vulnerable, reconocer a veces que necesitas ayuda, que no puedes, eso es muy difícil. Sí, claro, 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 claro. Hay terapias específicas para esto y ¿En creo que se serio? basan mucho en justo en desaprender lo que ya se ¿Eh? aprendió. Son terapias de corte cognitivo-conductual. Bajo, acuérdate en la teoría del aprendizaje que es como todo lo que ya aprendiste, que ya vimos que probablemente Que lo ya lo aprendiste vimos. de fuentes, de las fuentes de Ortiz. Sí, 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 ya vimos en el Ajá, capítulo uno. ajá. Vayan a ver el capítulo uno, está muy interesante. Ujú, de dónde aprendiste y que todo esto que aprendiste lo puedes desaprender y reaprender de una manera que sea mucho más funcional a lo que tienes ahorita. Entonces, empezamos con una reestructuración cognitiva. ¿Qué nos tienes que decir de eso? De entrada, sale que tener toda esa presión todo el tiempo, tener esa necesidad por cumplir, de ser el mejor siempre, pues hace que se te dificulte un poquito disfrutar del sexo, porque se empieza a volver, pues otra vez, justamente un examen. Y si tú empiezas a fallar en el examen, pues obviamente vas a empezar a generar un miedo ante el examen, guiño, guiño. Y eso te va a empezar a generar ansiedad y otra vez vas a liberar cortisol y adrenalina y ya vimos que es malísimo para que tú te la pases bien entre las sábanas. ¿Qué otra cosa empieza a pasar? Pues que le empiezas a dedicar bastante esfuerzo como en tener el control de lo que está pasando cuando estás ahí en el frutifantástico. No estás pleno, no estás consciente, sino estás así como de tengo que hacer los ejercicios que me dijo el doctor y respirar para no perder la erección y estás como y pendiente así todo el foco ahí Mm. y Y yo justamente no. sí, justamente ese miedo que te está liberando adrenalina pues va a hacer que no logres tener
la elección y otra vez ya le dedicaste el esfuerzo mental, hijo mano, ya sueñas con esto como para todavía reprobar el examen, pues tarde que temprano sí vas a tener este miedito de ir a presentar el examen, de dices, bueno, pues es que para qué voy si de todos modos voy a reprobar, si de todos modos voy a fallar, si de todos modos no me va a salir, pues mejor no lo intento. Ya si no, ya no siento esa vergüenza de ser vamos a ponerle palabras, el precoz, el impotente, etc, etc, etc. Y que son palabras con connotaciones muy negativas, o Sí, sea, son claro, sumamente punitivas y pareciera como que sí, eres menos persona por eso. sí, y eso es lo que queremos cambiar, esta narrativa interna para que poco a poquito se puedan empezar a liberar, porque si ustedes se quitan esta narrativa, si ustedes quitan el peso de ser siempre el mejor, así como el Ash, pues tarde que temprano se van a empezar a relajar. Y ese es el chiste, empezar a quitarle peso a esas palabras. ¿Por qué? Porque a cualquiera se le puede dar el gatillazo de vez en cuando, a cualquiera le ha pasado y el que te diga que no te están Te mintiendo. entiendo, ajá. Ajá, cualquiera puede perder la erección en cualquier momento, no manches, es un proceso fisiológico, o sea, dude, pasa y no tiene nada de malo. ¿Sí me explico? Entonces creo que en lugar de, pues como dejar de decir esas palabras y empezar a quitarle el peso y decir, ¿sabes qué? Pues sí, una vez no se me paró, sí soy poquito impotente, una vez sí el gatillazo, sí soy precoz, güey, o sea, no pasa nada, ¿sale? Puedo trabajar sobre eso y en aceptación, pues justamente está el disfrute, el aprender a lidiar con eso y aprender a vivir con esa parte, porque si tú te quedas con esas ideas negativas, pues ahora sí que te vas a empezar a generar una desconexión del momento, vas a dejar otra vez de estar presente, de estar sintiendo pues sí, cualquier cosa que esté pasando ahí en el examen para no perder la metáfora. También, pues obviamente vas a perder esa parte de la conexión con tu pareja, porque si estás pendiente de todo lo que está pasando alrededor, pues muy posiblemente no estás pendiente de lo que está pasando aquí. ¿Y qué me dices, por ejemplo, de que estás muy pendiente y luego a todos nos ha pasado que de repente te llega un pensamiento que, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué deberíamos estar aquí? Pensamientos que no quieres ahí, o sea, a estos que llamamos pensamientos intrusivos, ¿cómo paras? O sea, ¿cómo manejas eso? Porque eso también nos puede dar, pues, disfunciones al final del día. Pues fíjate que justamente como ya hemos mencionado en otras ocasiones, hay varias estrategias para empezar, pues poco a poquito, a derribar esta ansiedad de desempeño, a quitarnos ahora sí que la venda del miedo y empezamos con una reestructuración cognitiva que es empezar a cambiar las ideas que me estoy comprando, empezar otra vez a quitarle el peso a estas palabras y cambiarlas por una narrativa un poquito más realista. ¿Y cómo puede usted hacer eso? Pues entrar informándose en fuentes científicas, no en las películas para adultos que ya vimos que no son una fuente confiable de información, son películas y hasta ahí. Aquí hay Vale la pena. consulta para si tienen dudas muy personalizadas. Sí, claro, también damos asesorías y tenemos contenido en internet, por eso estamos haciendo este podcast, para que usted no tenga que andar buscando en fuentes no verídicas. Aquí tiene a dos expertos hablando del tema con gracia. Pero sí, empezar a quitarme estas ideas, como por ejemplo el de no manches, para que sea un buen palo debe durar unos 30 a 45 minutos, que es lo que dura la película promedio, ¿no? Pues no, necesariamente. O sea, realmente lo que define si está rico, si está padre, pues son ustedes. ¿Qué tanto lo están disfrutando de manera personal? Y como decía Adam, también si se preguntan, pues es muy probable que lo empiezan a disfrutar los dos. Imagínate que a lo mejor la chava dice, yo la neta solo tengo ganas de un rapidín porque ya me quiero ir a dormir. Y Porque tú ya, estás dándolo todo, y ya está irritada y ella ya sí, está así de sí, güey, ya suéltame. Ya, por favor. O sea, me sí, explico, ahí claro. nadie se le está pasando bien, está él Mm, dándolo todo, ella sí, está cansada, cuando si me hubiera dicho, güey, ¿y si nomás un rapidín y nos vamos a mimir? sí, sí, claro. Uy, me encantó la parte de ahí nadie se lo está pasando bien porque se me hace tan real eso, o sea, ahí nadie se lo está pasando bien y era lo que se podía haber solucionado con empezar a comunicarnos un poquito más. Y sabes también qué pueden hacer en pareja y que ya lo hemos dicho hasta el cansancio, la focalización sensorial.
Hay que dedicar ¿Sale? un capítulo, casi casi quiero hacer uno de cada uno de los pasos. Cuéntanos en qué consiste. Bueno, de entrada saber que hay dos partes en la focalización sensorial. Como ya lo mencionamos, en la primera parte se trata de que tú conectes con las sensaciones de placer que estás teniendo en tu cuerpo. Sale retomando un poquito otra vez del episodio pasado, échense la vuelta, pero así en mini resúmenes. Empiezas a sentir poco a poco las distintas partes de tu cuerpo hasta que puedas hacerlo en un masaje. Ya que puedas hacerlo en el masaje, ahora sí ya viene la parte 2 de la focalización sensorial, que es en pareja. Y otra vez, es un masaje sin final feliz. Sale, se enfoca en las caricias, en la conexión y en el placer erótico más no sexual. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no vas a tocar los pechos, ni las nalgas, ni los genitales, o sea, nada del área del traje de baño lo puedes tocar. Fuera de Gran eso, referencia, no se me había ocurrido, gran referencia. El traje de baño se queda así. fuera de eso, adelante. ¿Sale? Se trata de que conecten con esas sensaciones de placer y que dejemos de lado el tengo que rendir, tengo que darte el super orgasmo de la vida. Es como, a ver, vamos a empezar a conocernos, a hacer esta comunicación de pareja y entender que a los dos nos pueden gustar cosas diferentes que no necesariamente tienen que ver con lo que estamos viendo en las películas para adultos. ¿Vale? Que en este caso, pues estamos partiendo desde un masajito, desde un roce, no sé, un golpecillo ahí, pónganse creativos. Tampoco les vamos a hacer toda la tarea. Yo ya Y, saqué mis recomendaciones hasta aceititos aromáticos. El chiste es que ay, los aceititos. aceititos. A mí me gusta la lavanda, pero puedes usar lo que a ti te guste, que despierte tus sentidos, que te des cuenta que el sentir eróticamente Sí, no solamente es genital. exacto. Sale que puedes sentir con todo tu cuerpo y así como hay orgasmos culinarios, así de que pruebas la comida y no sabes cómo explicarlo, pero, no manches, qué rico. Sale, también lo puedes empezar a hacer con todo tu cuerpo, con sonidos, con olores, con texturas, con N número de cuestiones. Depende de ti. ¿Sale? Entonces pónganse a practicar la focalización sensorial porque si la dominan se la van a pasar bomba donde estén, se los firmo. Sí, 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 con quien estén, donde estén, si están solos, acompañados o con sus amigos imaginarios, se la van a pasar increíble. Algo que nos ayuda mucho, pues son justamente las respiraciones, porque las respiraciones nos empiezan a calmar un poquito y hablamos justamente del mindfulness. Acuérdense que el mindfulness no solamente es una técnica para la vida, se puede aplicar también al frutifantástico, estar presente sin juicio y sin sentirte presionado por ser otra vez la bomba sexual que tú estás esperando porque son tus expectativas a final de cuentas. Entonces, respirar profundo, inflando la pancita, ¿sale? Todo lo que puedas, lo sacas por la boca. En cuanto a la parte del mindfulness, otra vez, si tú te concentras en tus sensaciones, ya estás haciendo mindfulness, ¿sale? Ya estás haciendo el ejercicio de estar presente y de eso se trata. Entonces, respira profundo, concéntrate en tus sensaciones y ahora sí, pues empieza a despedirte de esa ansiedad de desempeño, porque si tú haces esas dos cosas, te aseguro que sí o sí te vas a dejar de preocupar por esto. Y esto se enseña a través de la educación sexual integral. Eso está bien Sí. padre porque siempre que yo les digo qué tan carente es la educación sexual en México, les digo, dense una idea. A nosotros nos enseñan cuatro grandes esferas, ¿no? Ujú. De las cuales solamente vemos una, que es la reproductividad, y medio la vemos. Y medio, ajá. Ajá. O sea, está mal vista con información sesgada. Basada en el no se embaracen, Ajá, porque no basada está en no bien. se embaracen porque eso está mal. Y si se embarazan, les va a dar algo y se van a Sí, morir. se van a echar a perder la vida, te dicen. Sí, sí, sí. Sí, piensan que lo peor. Básicamente eso es todo. Y en eso consiste, si estamos teniendo menos del 25% de la información y además está mal dada y además está sesgada. Ujú. Para que se den una idea de todo el mundo y el universo que todavía nos falta por conocer. Sí, sí, deja tú que se quedara ahí. Ojalá lo bueno fuera que se quedara ahí en esa información sesgada que te está dando la fuente En la educativa que monja. tú quieras. Ajá. Generalmente tendemos a complementar con lo que nos dicen nuestros amigos. Que de entrada, si tú no sabes, es muy probable que tus compas tampoco sepan. O sea,
Luego te quieres ir a internet, sale a buscar algún gurú que esté de moda, que empieza a lo mejor con T y termina con Match, que empieza a decir una sarta de barbaridades que no tienen tanto sentido cuando dices, ah, cañón, pues el vato es actor, ¿no? ¿Qué tanto sentido puede tener este discurso? Pero tú lo compras, ¿sale? Y O, eso empieza a generar otra vez expectativas negativas, ideas del deber ser, y cuando tú le metes el deber ser a cualquier cosa, le quitas el placer. Está muy cañón que puedas combinar el deber ser con el disfrute de algo. Al menos en mi cabeza, bastante, bastante, bastante difícil. imagínate que ahorita que estamos en temas controversiales con aquel futbolista que tiene nombre de una legumbre, Ok. ajá, y es verde chiquito. Este personaje que dice que ya tienes que ser de alguna manera para entrar. Tú no eres suficientemente mujer si no haces esto. Y tú no eres suficientemente hombre si no haces esto. Sí, ¿Por? O sí, sí, sea, sí, 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 ¿desde sí, sí, cuándo sí. un futbolista puso estándares de Puso género? cánones, ajá, sí, Sí. O sea, según yo, los futbolistas son deportistas y no tienen idea de sí. cómo funciona el género. Patean balones y están musculosos y así. Sí, definitivamente les da mejor que a nosotros y no vamos a discutir nada No, al no, no. respecto. Pero pues cada quien, así como nosotros, no nos vamos a ir a querer robarles el balón, pues no quieran venir a robarnos el balón a nosotros. Cuando hablamos de género, generalmente los expertos, pues somos nosotros, sexólogos. O sea, para esto estudiamos. Sé que para la gran mayoría de personas en Internet es un tema fácil, comillas al aire, de entender, pero pues sí se tiene que estudiar, es un tema complejo y la educación sexual integral viene a salvarnos no solamente de las cuestiones de género, también de las cuestiones vinculativas, ¿sale? Y eso incluye que aprendas habilidades de comunicación. Entonces, si tuviéramos educación sexual integral, pues aparte de que tú dirías, ah, cañón, ya entiendo el género, podrías comunicar mejor tus necesidades y tus deseos para que otra vez los dos o el número de personas que tú quieras involucrar en tus actividades lo puedan disfrutar. Y justo es eso, disfrutar. Acordémonos que ese va a ser el Sí, objetivo aquí. Ahora, ¿qué otras estrategias pudiéramos implementar? Si vemos que esto es una conducta repetitiva, que ya de verdad dices, me está costando mucho y no tengo ni idea de por dónde empezar, sí, la terapia. O sea, ahí estamos claro. nosotros para complementar. Desde que estudiamos psicoterapia sexual, por mí fue una muy grata sorpresa saber que íbamos a tener terapia Terapia de pareja. de pareja. Y no sé si fue la maestra, que por cierto la amo, si nos está viendo por aquí. Espero eh, que no le demos tanta vergüenza como creo que le sí, podríamos dar. Así, no, yo no le di clase. sí, Ni no, no, por los eso no topo, vamos a a decir ninguno de nombres los porque dos. no queremos que esta sea una quemazón, doctora, pero nosotros estamos haciendo lo mejor que podemos. Sí, claro Muy que sí. buena doctora que nos explicaba justamente que la terapia de pareja ayuda mucho a veces a la comunicación Sí, eficiente, porque tras estas expectativas de género hay muchas barreras de comunicación y por tanto se ve reflejado en el desempeño de cada uno porque se piensa en, imagínate que el vato está esperando que la morra pues, sea súper una máster acá y la morra es súper sí. tímida y dice, no, no quiero, no quiero. Ajá, O al revés, que ella está esperando que él sea un dios sí. así, no sé qué, y el vato dice, puta, he tenido una sola pareja en toda mi vida. Ya sé. O Le agarré sea, la mano una vez a alguien en la escuela. ajá, ajá, y sudé. Sí, oye, a mí me pasó justamente esta parte. Cuando era una persona muy, muy, muy chiquita, yo nunca había dado mi primer beso. Entonces era así Mm, como, oye, no doy mi primer beso porque tengo un chingo de miedo de la presión que se ejerce así como de, güey, tú ya deberías de haber hecho esto, o sea, ya deberías de ser un pro en esta cuestión, ¿no? Afortunadamente, me encontré con una persona que otra vez yo le dije así de que mira, pues así está la cosa, si estás esperando que yo te dé el beso, la neta yo nunca le he dado un beso a nadie, no sé cómo se hace, o sea, no, nuevo. Y ella dijo, no pasa nada, aquí estamos. Y mira, aquí estoy yo siendo sexólogo. Lo que quiero llegar con esto es abrirte, expresar las necesidades o lo que tú estás buscando y generalmente la gran mayoría de las veces va a funcionar. Y si te está costando un poquito la parte de abrirte, de comunicarlo
Y ahora sí, de que empezar a accionar, pues para eso es la terapia de pareja, para que ahora sí que el terapeuta los ayude a empezar a dar esos pequeños pasitos o cuando menos a ver el panorama completo, porque esa es la otra, es bien fácil hablar desde lo que uno ve o percibe. Y en este caso, a lo mejor tú podrías ser la pareja de una persona que está teniendo disfunción eréctil y decir, ah, no, pues es que yo no tengo el problema, el que tiene la disfunción eréctil es él. Pero tal vez, si tú estás haciendo comentarios negativos, si estás haciendo caras, si estás haciendo pues sí estás sumando un poquito de esa ansiedad de Completamente puedo imaginar la escena porque es clásico así de que también, o gracias. sea, la pareja, ambos están agotados. Clásica pareja que ella se queda en la casa cuidando a los niños y atendiendo la casa, que es una chambota, ya está el último, al final del día está hasta acá. El marido llega de la oficina, de que lo regañara el jefe, de tener que lidiar con gente, también está hasta acá. Uno se desquita con el otro con uno. No tienen problemas entre ellos, solamente están proyectando problemas externos que no están comunicando y adivina qué, Sí, luego quieren solucionarlos en el área sexual y no funciona. Y entonces llega la mujer y todavía le reclama más y de pilón no funcionas. Él se siente menos, sí, le agarra coraje a la pareja y sí. empiezan a tener conductas muy feas. Sí, afortunada o desafortunadamente, eso es algo muy común. Pero digo afortunadamente porque pues justamente el hecho de que sea común significa que la gran mayoría de las veces se puede empezar a trabajar, lo podemos empezar a ver en terapia. También otra cosa que podemos hacer, que yo siempre recomiendo también para cualquier disfunción sexual, es el ejercicio. Yo soy fan de que hagan ejercicio. Se me relajan, mejoran la circulación, mejoran o tratan de regular un poquito más sus niveles hormonales y sobre todo, pues es bastante bueno para la hora de que uno quiera echar pata, que no se vaya a cansar, que no vaya a terminar ahí como al perico dormido medio palo. Entonces, vale la pena que se Imagínate, se active. asfixia como Pug, le vas a tener que ayudar. Pues no, 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 hay que todos Sí, estar sí. potentes para aguantar. Sí, hagan ejercicio, se van a relajar sobre todo, ¿sale? Igual, si están teniendo ese tipo de pensamientos intrusivos que les está costando un poquito de trabajo manejar, el ejercicio también ayuda bastante, sobre todo los ejercicios de contacto, ejercicios de fuerza, las emociones también se pueden expresar con movimiento y también es una manera de gestionar tus emociones. Y lo más importante, si tú ya estás teniendo una ansiedad de desempeño, si estás o lo estás asociando a un periodo de ansiedad, de depresión, de N número de cuestiones, pues échate la vuelta con tu psiquiatra de confianza. Aquí tenemos a la Damaris para que sobre todo te haga este análisis y veamos, oye, ¿sabes qué? Si es una ansiedad de desempeño o si vale la pena descartar otro tipo de cuestiones que también te pueden estar afectando, no solamente en tu desempeño sexual, sino en el deseo, en las ganas que tú tengas de tener actividad. Y justo eso será para otro capítulo, que es el tema de mi tesis. Si quieren, se las expongo y me pueden juzgar duramente. Para eso me No, alquilo. no te vamos a juzgar, vamos a Pa- aprender para eso me duramente. alquilo, pero son disfunciones sexuales relacionadas o a fármacos o a depresión y ansiedad. Sí, es súper interesante. Sí, Ajá. hay que dedicarle un capítulo especial. Entonces sí, este es súper interesante y sí valdría la pena, porque muchas veces, digo, llevas tristecito o sin ganas un rato, ni cuenta se dan que es depresión, dices, y Sí. ahora ando, voy a citar a un paciente que dijo, no, pues ando chafeando. Ok. Y ese fue el motivo de consulta y lo estás interrogando y lo que tenía era un burnout horrible del trabajo y estaba deprimido. Le di antidepresivos y, Ajá. contrario de lo que pareciera, en ese caso mejoraron la función sexual, porque también muchos antidepresivos disminuyen la función sexual. Pero Oye, también hay técnicas que ayudan con eso, pero eso será para otro episodio. sí, ya, ¿para qué nos vas metiendo nada más la duda con estos episodios? Sí, 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 o sea, todo viene, o sea, ustedes síganos y síganos viendo, se los prometo que vale mucho la pena. Aquí hay pura información de calidad basada en evidencia. Muchachos, otra cosa que yo quería agregar, que hoy justo cuando estaba platicando el tema con otros residentes en mi hospital, es que pues no todo es coitorreo, también hay precopeo, ¿no?
Si de plano dices, hoy ya no jaló eso, hay mil cosas que se pueden hacer también para el placer. Saca tu Sí. aceitito, dense un masaje, ven una película. No sé, también platicar a veces está bien, o sea, pueden platicar y eso es muy placentero, se los prometo. No todo es coitorreo ni nada, o sea, a veces también está bien solamente disfrutar el uno del otro. Sí, esa es la palabra clave, disfrutar el uno del otro, entender que de entrada el coitocentrismo nos ha sesgado muy cabrón de lo que nosotros Muy. consideramos actividad sexual, ¿eh? O sea, un chingo nos ha sesgado, así como no tienen una idea, es la venda más grande que tenemos en este momento. Pero si ustedes se quitan esa venda y entienden que hay un chorro de maneras en las que te puedes vincular con una persona, como dice Damaris, los masajes, el simple hecho de estar contacto piel con piel abrazado de alguien, o sea, Uf, uf, uf. desnudo, sin nada, güey, Y es sin una decir actividad, nada, solo estar sí, así, así. El sí, calorcito de tu otra persona. sí, es una actividad íntima súper cabrona, ¿sale? Y mucha gente no lo consideraría actividad sexual. Un besote así bien apasionado, pues también, o sea, ¿sale? Vale la pena que empiecen a quitarse esa venda y a empezar a disfrutar un poquito más, a empezar a buscar otras actividades que les permitan otra vez vincularse de manera efectiva y sobre todo disfrutar. Acuérdate, si no tienes ganas, si sientes que no se está armando, si sientes que está pasando N número de cuestiones, se vale comunicarlo, no tienes que ser el Superman del chacachaca, del frutifantástico, para 24/7. hacer, sí, o sea, para disfrutar, compadre, o sea, bien puede ser un hombre promedio que se la pasa bomba, ¿eh? Y de esos no hay tantos como uno esperaría, de hecho hay muchos supermanes, frustradores por ahí, ojalá hubiera más hombres promedio que disfruten Ujú. Que de dicen, yo me la paso increíble. sí, que dicen yo me la paso increíble, sin necesidad de estar cumpliendo las expectativas de nadie, más que las mías, dice. O sea, Algo sí compartir, pero compartirse, no regalarse, chavos. compartirse. Sí, compártanse. También, acuérdate, se trata de reconectar contigo mismo, con tus sensaciones, con tu vulnerabilidad y sobre todo con tu pareja. Entonces, sácate de la cabeza el deber ser, esto no es un examen, no te van a poner una calificación y te juro, te lo prometo, donde sea que estés, que no existe el sexo competitivo. No hay un ranking, no hay como alguna escalita donde nos estén midiendo o comparando los unos con los otros. Relájate, ¿sale? La única persona que te está poniendo límites, que te está cuestionando sobre tu rendimiento, muy posiblemente eres tú mismo o tú misma o tú misma, ¿sale? Entonces, deja de ponerte esa presión y si no puedes, pues lo trabajamos en terapia, chiquis, o sea, a final de cuentas tampoco todo se va a solucionar con un en vivo de TikTok. También date un poquito de chance de explorar esa parte de la terapia. No sé si hay algo que quieras complementar, Dan. Sí, digo, estábamos hablando durante todo este tiempo de experiencias heterosexuales, pero justo tuve hoy dos pacientes y los dos más o menos han tenido, como te digo, es súper común todos en algún punto, hombre, mujer y todo el espectro, hemos tenido angustia de desempeño en algún momento. Y uno de ellos me hizo pensar en algo muy importante. Ok, voy a citar, este es un amigo que también se dedica a la salud mental, también es psiquiatra Ajá. y que en algún tiempo lo estuve tratando por angustia de desempeño. Y él me platicó que desde el mundo, digamos, de homosexuales, hombre con hombre específicamente, Uh-huh. eh, es todavía más duro el tema de la angustia de desempeño porque los hombres son los que más se juzgan a sí mismos, dijo, y ahora estás con un hombre que además de juzgarse a sí mismo te va a juzgar a ti. Entonces se pone todavía peor y sobre todo con las exigencias físicas, que la mayoría de, un compañero de nosotros hizo hasta una tesis de eso, sobre la misoginia y la homofobia Sí, y sobre las exigencias físicas que esto tiene, que estamos puestos en expectativas irreales. ok. Y que eso todavía es más intenso en esta parte de la comunidad.
Ajá. Y eso siempre da el bajón y volvemos a lo mismo del condicionamiento negativo. Entonces, que es todavía más difícil. Entonces, también para esa parte de la comunidad hay que pensar en cómo comunicarnos de manera más eficiente y dejar, por favor, que la industria del cine para adultos nos deje de hacer creer que, por ejemplo, voy a usar palabras que espero me entiendan, que del yoyopo salen bombones, porque eso no es así. A nadie le salen bombones. Entonces, no salen bombones, no sale confeti. Entonces, somos humanos, los humanos somos imperfectos y tenemos sustancias que salen de todos lados y Sí, es normal. es Entonces, normal. normalizar eso y esperar que no todo sea rosita, depilado y en un contexto súper irreal, Sí. creo que nos pudiera ayudar también para este sector de la población. Sí, claro. Y es que otra vez retomando un poquito el tema, no se dejen guiar por la industria del cine para adultos. Ese es el principal obstáculo. Entonces también algunos de mis pacientes, no voy a decir nombres, pero sí abusan un poquito de ese tipo de material. O sea, sí el estar ahí consumiendo en abuso a veces ese tipo de películas, pues sí puede llegar a causar problemas, sobre todo generar expectativas irreales sobre lo que el cuerpo masculino o femenino o el tipo de cuerpo que a ustedes les guste, pues debería ser. ¿Sale? Como dice Adam, los cuerpos son humanos y lo humano no es perfecto. Al Y menos eso no de está manera bien. natural. Sí, 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 sí. O sea, los humanos somos animales y los animales olemos feo si no nos aseamos y tenemos cosas que son desagradables y es normal y está bien. Tenemos que acostumbrarnos a eso. Ni modo. Exacto. Oye, ya para despedirnos, ¿quieres mencionar tus redes? ¿Dónde te encontramos? ¿Algo que tengas que contar? En todos lados me encuentran como la.asexora. En cualquier red social, ahí estoy disponible para consulta, lo que necesiten. Eh, Pueden mandarme mensaje y los agendamos por vía WhatsApp. Si necesitan también alguna clase de asesoría o lo que sea, se tiene que armar de ahí, por eso es la asesora. Y pues de nuestra red social actual, Claro. creo que se la dejamos ahora a Ricardo, Según yo es arroba la clitoriza en todos lados, literal, en todos. donde escuchas música, Sí, donde ves videos donde, largos. donde no podemos mencionar claramente las redes, pero sí, en la que a ustedes se les ocurre nos van a encontrar. Sale también, recuerden que me pueden seguir en todos lados como arroba doctor.g o visitar mi página de internet www.doctor.g.com. Hago un chorro de cosas. Si ustedes quieren que haga algo, también muy posiblemente si me la saben vender, les diga que sí. Entonces, lo que sea, me encuentran en mi página de internet. Y pues como siempre, un gustazo haber compartido este espacio contigo, Dan. Ansioso de vernos el próximo martes. Y si ya Estoy no muy es emocionada así, ya. pues ya nos vemos, ¿no? Chao, chao. Bye.